Ya, vamos a partir nomás y los que lleguen se vayan sumando, ¿ya? Entonces, voy a pedir si silencian los micrófonos. Ahí, lo voy a silenciar. Ahí. La idea es que avancemos en la charla y entre medio yo voy a parar un poco para preguntas y al final, ¿ya? Entonces, para que tenga como una continuidad y podamos ir entendiéndonos todo, ¿ya? A diferencia de la vez pasada, este no es un conversatorio, es una charla. ¿Ya? Entonces, para que quede claro. Entonces, vamos a partir. Primero, igual a lo mejor ustedes siguen o no a la tribu del saber. Em, Todavía no está como súper publicado ni nada en Instagram ni nada. Tiene Instagram, pero yo creo que a la larga voy a terminar ocupando solo este canal para que lo sigan y ahí iré publicando las charlas que sigan. ¿Ya? Entonces, lo primero, en esta charla vamos a ver como las bases de la Ayurveda, que en el fondo es su origen, de dónde viene, y las bases en cuanto al contenido, a los 5 elementos de la naturaleza y a los 3 doshas. La mayoría de los que está acá ya algo ha escuchado de Ayurveda y algo ha escuchado de los 3 doshas. Entonces yo creo que la idea es que repasen el contenido y lo profundicen. ¿Ya? Primero, para las que no me conocen, aquí hay un par de personas que no me conocen, ¿quién soy yo? Yo soy un ser humano, ¿ya? Que elegí el rol de médico, ¿ya? Elegí el rol de médico, me titulé hace 10 años más o menos, soy nutrióloga, tengo 2 magísteres en nutrición y en algún momento de mi vida lo único que hacía era estudiar, estudiar y tener título y cosas, pero la verdad es que no me hacía mucho sentido la medicina tradicional. Y en esa búsqueda dentro de la ciencia, la verdad es que me cansé un poco y busqué cosas diferentes donde pudiese encontrar como la integración de lo que es el ser humano y no trabajar como por partes lo que es como las patologías. En vez de preocuparme mucho en lo que es la enfermedad misma y los tratamientos de las enfermedades, me gustó más la idea de empezar a hablar de salud y buscar la salud y buscar el bienestar. Entonces ahí, dentro de la búsqueda, llegué a la Ayurveda, que ya la había conocido hace muchos años y la empecé a practicar, pero en algún momento, cuando ya tuve más tiempo, después de mi primer hijo, empecé a estudiarla más seriamente. Soy terapeuta de Ayurveda, estudio Vedanta, que es la filosofía de la tradición védica. Ya llevo 2 años estudiando eso con un profesor indio y estudio Yotish, que es astrología védica. Entonces, la tradición védica me gusta mucho y me gusta también compartirla porque es algo tan lindo y tan natural que no es la idea que se quede en los libros ni en mi cabeza. ¿Ya? Entonces, por eso decidí hacerlo. Aparte, soy mamá, tengo 2 hijos y al igual que todas las personas que están acá, me cuesta a veces poner en práctica todas las cosas por tiempo, eh, por todo lo que significa como vivir en el fondo en esta sociedad, pero mi premisa máxima es como tener bienestar y llegar a ser vieja. Entonces trato por todos los medios de que mis rutinas sean acordes a lo que yo quiero, acordes al propósito que me propuse en algún momento en mi vida. Entonces, si bien cuesta, y yo sé que cuesta porque yo lo practico, mi intención siempre con los pacientes, con las personas que me preguntan, es que desde mi propia experiencia pongan en práctica, aportarles como lo que yo he ido aprendiendo, no solamente desde el conocimiento teórico, sino que la práctica misma, ¿ya? Pero lo importante y lo que yo más creo es como tener un propósito firme y creer en él hasta el final, y eso es lo que más les ayuda a seguir. Con respecto a la Ayurveda es una ciencia, pero sin ser científico, sin tener un método científico, sin seguir el método científico, pero se dice que es una ciencia milenaria. La verdad es que no se sabe bien desde cuándo partió. Cuando uno descifra su palabra, Ayur y Veda, ¿ya? Ayur significa vida y Veda significa conocimiento, entonces su traducción en sánscrito es conocimiento de la vida, ¿ya? Esta ciencia milenaria se estima que tiene 5.000 años de antigüedad, pero la verdad
es una ciencia que dicen que fue un conocimiento revelado de los dioses. Entonces, tiene tantos años como la humanidad misma. Y eso no se puede determinar, ¿ya? Se dice que es un conocimiento que los dioses amablemente le entregaron a 7 maestros que se llaman rishis, es como la palabra en sánscrito, y estos 7 maestros estaban en meditación y les llegó este conocimiento en meditación y empezaron a repartir el conocimiento a sus discípulos. Entonces es un conocimiento que fue de maestro a discípulo, ¿ya? Y eso es súper importante para nosotros, porque nosotros como ya estamos como un poco deformados en nuestro conocimiento, siempre tratamos de ir al texto, a la fuente científica, al experimento, etcétera. Pero la verdad es que acá no existe eso. No existe como el experimento científico, no existe como la puesta en, como en cuestionamiento en el fondo de las enseñanzas que entregaron los maestros, sino que acá simplemente se sigue lo que dicen los maestros, ¿ya? Aquí hay un respeto único por quien te enseña, que no solamente la fuente del conocimiento son los libros, sino que necesitamos un profesor que te enseñe, ¿ya? Entonces este conocimiento que lo entregaron a los rishis, ellos lo entregaron a profesores, a maestros, y así sucesivamente a través de mantras, ¿ya? Los mantras son canciones que tienen ciertos tonos, ciertas entonaciones en sánscrito, que dicen que estimulan ciertos lugares en mi cerebro. Cada entonación, cada letra, cada palabra tiene una activación o activa ciertos lugares en mi cerebro y a través de eso estimulo el conocimiento. Entonces fue un método hablado y fueron muchos años de solamente conocimiento como a través de la palabra. Entonces se perdió también mucho conocimiento hasta que en algún momento uno de los maestros dijo, pucha, la mente humana la verdad es que es súper limitada y se está perdiendo demasiada información. Entonces empezó a escribir estos textos o esta enseñanza y creó textos, ¿ya? Así. Estos textos se les llaman Vedas, ¿ya? Son 4 Vedas los que se conocen. El más antiguo se llama Rig Veda y el más antiguo data de 1000 años antes de Cristo. Y se supone que esta tradición nace con la humanidad. Entonces la verdad es que entre medio se perdió y hubo muchas interpretaciones, ¿ya? Hasta que lo pasaron a los textos. El Rig Veda era un texto que es el más antiguo, que se basaba en himnos y había muchas leyendas donde habían como eh, cómo se formó el universo, cómo se formó la luna, cómo se formó todo lo que nosotros conocemos de la naturaleza. Habla mucho también como de epopeyas, ¿ya? El Yayurveda, que sería como el segundo texto védico, engloba todo lo que son rituales de sacrificio, rituales para la castidad, rituales para tener bebés, rituales para sacarme los males, etcétera. El Samaveda eran himnos cantables que tenían que ver más que todo con otras ramas de la tradición védica que son la música, la danza, ¿ya? También está acá la astrología védica, el Vedanta. Y el Atharva Veda es el texto más nuevo que data como de 400 años antes de Cristo y es de ahí donde emerge la Ayurveda. Ahí está escrito el Ayurveda. Se dividían en 2 textos, que uno era para curar enfermedades y otro hablaba de cómo tener paz y prosperidad en nuestro ser, ¿ya? Entonces, estos textos son lo que nosotros conocemos hoy en día y estos textos han tenido múltiples interpretaciones porque además estaban escritos en sánscrito, que es un idioma el más antiguo del mundo, que la verdad es que no es nada fácil de descifrar. Entonces, tiene mucho que ver con quién lo haya descifrado, la interpretación que le da, ¿ya? Entonces, para Ayurveda, el Atharva Veda es el texto védico más antiguo y la interpretación final que nosotros nos basamos se llama Charaka Samhita. Él era el maestro que nosotros como tomamos como referencia y todo lo que conocemos es de él. ¿Quiénes son los destinatarios de Ayurveda? Se dice que el Ayurveda acompaña a una tradición que se llama tradición védica. La tradición védica eran muchos pueblos nómades que se agruparon, hicieron civilización y como fin de vida de esta tradición, de estas personas que vivían esta tradición, ellos buscaban el conocimiento del yo, el autoconocimiento. Cuando yo llegaba al autoconocimiento verdadero, ellos decían moksha, que significa liberación.
Yo me libero de todos los apegos. Cuando realmente me conozco, soy feliz. No necesito nada más. Entonces, quienes querían vivir o llegar al Moksha o a la liberación eran los destinatarios o son los destinatarios de Ayurveda, ¿ya? Quienes quieren llegar a la liberación necesitan ser viejos, porque yo no me voy a conocer a los 30 años, ni a los 40 años, ni a los 50 años completamente, porque en esos momentos estoy demasiado ocupado, a lo mejor estudiando, criando hijos o haciendo otras cosas. Entonces el conocimiento real necesita vivir todas las etapas de la vida correctamente y para eso necesita llegar a ser viejo, ¿ya? Ellos pretendían llegar a los 100 años, ojalá. Entonces los destinatarios de Ayurveda son todas las personas que se quieren liberar y para eso llegar a la longevidad, ¿ya? Entonces también le decían que era como la receta como el elixir de la vida, la receta de la juventud. La verdad es que acá no se busca ser más joven, sino que se busca vivir cada etapa de la vida correctamente, ¿ya? Pero sí con un cuerpo y una mente que me permita llegar a esa edad en buenas condiciones. Entonces, además, se dice que si yo tengo una razón, como un propósito, así como les conté yo que tengo mi propio propósito para seguir esta tradición, si uno tiene el propósito de llegar a ser viejo, la verdad es que todo lo que yo haga va a estar en pos de eso, y no va a haber interrupciones entre medio. Si yo no tengo un propósito y vivo la vida porque sí, la verdad no le hallo como el sentido, la verdad es que lo que haga tampoco va a tener sentido, ¿ya? Entonces, la tradición védica acompaña un conocimiento, un estudio y un trabajo con nuestra mente importante en cuanto a autoconocimiento y en cuanto a conciencia. Para entender lo que son los 5 elementos y los 3 doshas, que es el objetivo de esta charla, siempre es importante entender lo que es el macrocosmos y el microcosmos. El macrocosmos es como el universo en la totalidad, es todo lo que está fuera y es todo lo que está dentro al mismo tiempo, ¿ya? Es el universo, pero con todo lo que lo contiene, ¿ya? El macrocosmos es como la conciencia misma. Y el microcosmos es lo que está contenido dentro de este macrocosmos, pero que a la vez tiene este macrocosmos, que es difícil de entender, pero es como decir, yo soy un microcosmos dentro de un macrocosmos que es Chile, por ejemplo, o que es el planeta Tierra, o que es el universo, ¿ya? Entonces, el macrocosmos y el microcosmos es lo mismo, solamente que uno está contenido dentro del otro. Y es súper importante entender esto porque para Ayurveda, si bien se preocupa del cuidado del cuerpo de un humano, nosotros debemos estar en armonías con nuestro entorno. Para que yo esté equilibrado, necesito un equilibrio con mi entorno. Entonces necesito conocer el resto del universo y sentirme también parte de él. Si yo no me reconozco parte de este macrocosmos, la verdad es que voy a andar por la vida a lo mejor cuidándome a mí, pero no importándome el resto de la gente o el resto de las cosas. Por ejemplo, cuando uno bota basura o a lo mejor no tenemos conciencia, que es lo que ha pasado en este tiempo, como del reciclado y de la basura que se va al mar, etcétera. Y digo, filo, lo que pasa acá no importa porque yo me muero y no va a pasar nada conmigo. A mí me quedan, no sé, pues, 20 años más y listo. Yo no pasa nada conmigo. La verdad es que si yo entiendo esto como que yo soy parte del universo, también voy a entender que existen planos sutiles de mi naturaleza. Entonces, se dice que en Ayurveda hay que creer en la reencarnación, que hay otras vidas y hay otras frecuencias, que a lo mejor yo no las puedo ver con mis ojos ni percibir con el resto de mis sentidos, pero sí existen. Entonces, si yo creo en la reencarnación, para mí misma voy a estar cuidando si cuido el planeta en este momento. Si no contamino ahora y el planeta sigue bueno, a lo mejor en mi siguiente día yo voy a poder disfrutar de eso. Pero además, la gente que me rodea, ¿ya? Entonces, el ser humano es un microcosmos dentro de un macrocosmos que necesita estar en equilibrio interno, pero también en equilibrio con la naturaleza.
el ser humano es un contenido de 5 elementos de la naturaleza y tiene que estar en equilibrio. De hecho, la Ayurveda busca, y esta es la diferencia como más fundamental con la medicina alópata, la medicina alópata nos trata como una máquina que trabaja por pedazos. De hecho, en algún momento, cuando hubo Inquisición, Descartes separó el cuerpo y la mente. Dijo que el cuerpo era como una máquina y la mente, la verdad es que se trabajaba por otro lado y no importaba mucho. De hecho, a la gente que tenía como este sentido espiritual y hacía rituales y todo, se les quemaba en la hoguera, a las brujas, etcétera. Hubo mucha presión para esas personas. Entonces él separó, como él quería seguir estudiando y sabiendo lo que pasa con el cuerpo, separó el cuerpo y la mente y él se dedicó a investigar el método científico, hizo el método cartesiano y el cuerpo se transformó en una máquina que trabaja por pedazos. Y hasta hace poco tiempo en el mundo toda la medicina iba apuntada a eso. En cambio, estas medicinas, la Ayurveda, la medicina china y otras más, miran al ser humano como un ser completo, un ser que tiene un cuerpo grueso, que sería como mi cuerpo físico, donde también está mi mente, un cuerpo sutil, que es donde están alojadas mis emociones, mis pensamientos, y un cuerpo causal. Este cuerpo causal es más sutil todavía y es donde nosotros hablamos de los karmas. Causal significa que todo lo que yo hago tiene una consecuencia, toda acción tiene una reacción. Esa es la ley de acción y reacción. Entonces, lo que yo hago en esta vida tiene una reacción o una consecuencia en esta misma vida o en otras vidas más adelante. Lo que me está pasando ahora es la consecuencia de lo que yo he hecho hacia atrás. Entonces Ayurveda reconoce todos estos cuerpos, cuerpo grueso, cuerpo sutil y cuerpo causal, y busca que estos tres cuerpos estén en equilibrio interno y en equilibrio con la naturaleza. ¿Ya? Y la base de esto es entender los Pancha Mahabhuta. Pancha significa 5, Maha significa grueso, y Bhutas es elementos, los 5 grandes elementos de la naturaleza. Entonces, para entender el universo, Ayurveda estudia los 5 elementos de la naturaleza que están en este macrocosmos y en este microcosmos. Estos son el éter, el aire, el fuego, el agua y la tierra. Otras medicinas hablan solo de 4 elementos porque se olvidan en general del éter, y la medicina china el éter lo cambia por metal. Esas son como diferencias con algunas otras medicinas. Akasha es el elemento más sutil. Akasha es el éter. Éter es lo que contiene todo, lo que todo lo encierra. ¿Por qué es tan sutil el éter? Porque cuando uno dice qué es el éter, qué es el espacio, ¿ya? La verdad es que es muy difícil ponerle definiciones. Es difícil como mirarlo, esto no lo podemos mirar con nuestro sentido, no lo podemos tocar con nuestras manos tampoco, pero sabemos que está, porque nosotros debemos estar en algo, algo que todo lo contiene. Ese es el éter o el espacio. Y se dice que entender lo que es el éter es la primera expresión de la conciencia, ¿ya? Si yo no entiendo lo que es el éter o yo no reconozco su presencia, nunca jamás voy a llegar a la conciencia, ¿ya? En el fondo que algo nos contiene, ¿ya? Que nosotros no somos lo que contenemos cosas, sino que algo nos contiene, ¿ya? El éter además no tiene resistencia, por eso es el elemento más sutil, ¿ya? Si lo caracterizamos, es muy sutil, es liviano, y solamente sabemos que es liviano porque si fuera pesado no podríamos avanzar. Y es claro, y también solo sabemos que es claro porque si fuera oscuro yo no podría ver otras cosas, ¿ya? Es tan sutil que yo no lo puedo ver y no lo puedo tocar, pero sí puedo decir estas cualidades a través de la inferencia. El segundo elemento de la naturaleza se llama Vayu. Vayu es aire, y el aire es el principio del movimiento. Para que exista movimiento en nuestro cuerpo, movimiento del aire, movimiento de nuestro intestino, nuestros movimientos intestinales, necesitamos que exista aire. Siempre debe haber aire. El Vayu es como lo que gobierna la energía universal, que se llama prana.
¿ya? Si no hay aire, no habría prana, no habría energía universal. No podríamos, por ejemplo, las personas que se dedican a la medicina energética, poner las manos a un paciente o a una persona a distancia. Ni siquiera podríamos poner las manos con una persona al mismo, estando con ella, porque no habría transferencia de energía, no habría movimiento, ¿ya? Si lo pudiésemos caracterizar, también sabemos que es un elemento sutil, pero es menos sutil que el espacio o el éter, porque ya podemos percibirlo con algunos de mis sentidos. A lo mejor no lo puedo ver, pero sí lo puedo sentir con el tacto, ¿ya? También sabemos que es liviano, también sabemos que es claro, porque no, si no, no podríamos ver, pero como ya podemos percibirlo con el tacto, podemos saber que es frío, ¿ya? Excepto cuando a lo mejor, o ahí uno a veces se confunde cuando corre como viento caliente, pero ahí no es la acción del aire el que da el calor, sino que es la acción del sol, ¿ya? Pero el viento o el aire es frío. Y cuando corre viento o cuando hay aire, seca, ¿ya? Esa es otra cualidad. Por ejemplo, cuando uno se mete al mar y sale del agua y corre viento, uno se seca al tiro y queda así tieso, ¿ya? Y áspero, es áspero. Ahí quedamos tiesos con el agua del mar, ¿cierto? ¿Ya? Entonces eso es lo que podemos caracterizar este elemento de la naturaleza. El tercer elemento de la naturaleza se llama Agni. Agni significa fuego. Fuego es el elemento que genera la transformación, ¿ya? La transformación. Por ejemplo, cuando hay una fogata, yo pongo un papel o un carbón y el fuego la transforma, ¿ya? Eso mismo hace en todo lo que se nos ocurra donde exista fuego. Por ejemplo, en nuestro estómago, en nuestro intestino delgado. Ahí si nosotros ponemos alimentos y hay fuego, se transforma en nutrientes, ¿ya? El fuego permite también que nosotros podamos percibir cosas. Por ejemplo, cuando a lo mejor yo tengo la intuición de algo, ¿ya? Yo necesito digerirlo o que haya fuego en mi interior para a lo mejor hacerle caso a esa intuición, ¿ya? Eso también tiene que ver con la transformación. Una persona, por ejemplo, que tiene mucho fuego en su interior, es una persona que transforma situaciones, que a lo mejor habiendo un problema, no se queda en el problema, sino que busca la solución rápidamente, ¿ya? Por eso se relaciona con el procesamiento, ¿ya? El fuego además se relaciona con todo lo que es el metabolismo, ¿ya? Nuestro metabolismo de destrucción de nutrientes se relaciona además con mantener como el equilibrio en nuestro organismo. Si lo podemos caracterizar, es igual que los otros dos, es sutil, es liviano y es claro, pero menos sutil que el aire, porque además de sentirlo cuando lo toco, ¿ya? Que quema claramente y por eso tiene la cualidad de caliente, yo ahora también lo puedo ver, ¿ya? Entonces por eso es menos sutil que el aire. También seca, por ejemplo, si hay agua y yo pongo calor, se puede ir secando el agua a poco. Y es penetrante. Esa cualidad de penetrante es lo que me permite la transformación. De hecho, es como un incendio. El incendio penetra todos los recovecos del bosque, ¿ya? Es así de penetrante. Entonces, por ejemplo, una emoción que tiene que ver con el fuego es la rabia, ¿ya? Y la rabia a lo mejor yo la tengo y tal vez no la expreso con mi boca, pero tengo tanta rabia que el otro se puede dar cuenta que yo tengo rabia a veces sin que yo se lo diga, ¿ya? Es así de penetrante, a veces por una mirada, a veces porque cambié el tono de voz, ¿ya? Pero es así de penetrante. El tercer elemento de la naturaleza es Yala, esto es el agua, y el agua ya es distinto a los otros elementos que eran sutiles. El agua ya es un elemento grueso, ya lo podemos contener en algo. Si yo pongo agua en un recipiente, ya se puede contener, todo lo otro no, ¿ya? Eh, el agua se dice que es lo que genera la posibilidad de vida. Es uno, como todos los otros elementos, es súper importante, si no estuviera no hay vida en ninguna parte, ¿ya? Además nos entrega la lubricación necesaria, por ejemplo, en nuestras articulaciones, ya donde hay líquido sinovial, por lo tanto hay agua para que nos podamos mover,
da untuosidad. Untuosidad en los Vedas se describe como lo que une. ¿Ya? El agua puede ayudar a que haya reunión, por lo mismo genera vida. ¿Ya? El agua tiene las cualidades de grueso, es un elemento grueso y además es muy pesado. Yo cuando me imagino el agua siempre me imagino el mar. ¿Ya? El mar es grueso, es pesado, de hecho las olas pueden botar, aunque sea pequeña, pueden botar a una persona. Es lento, cuando se mueven las olas, se mueven en una velocidad lenta, es frío, es denso, es suave, es blando, es fluido y es untuoso. Esa es la cualidad, yo creo, siempre lo digo, la cualidad más linda de Ayurveda, la untuosidad, lo que une, lo que reúne. La diferencia con el elemento que sigue es que este es blando y es fluido, y el elemento que sigue, que es la tierra, es duro y em, es como grueso. La tierra se llama Prutivi. La tierra permite como la mantención de la naturaleza, es lo que le da la firmeza, la estabilidad. En mi cuerpo es lo que forma mis músculos, mis huesos, mi estructura, mi esqueleto. ¿Ya? Entonces, sin tierra, sin el elemento tierra, estaríamos todos como floppy, flotando. Lo más probable seríamos, me imagino, como puras amebas, ¿ya? Como puras amebas circulando. ¿Ya? El elemento tierra también es muy importante para la vida. De hecho, si no hay agua hay vida, pero si no hay tierra no se mantiene la vida. Por lo tanto, es lo más importante además. Dentro de sus cualidades son las mismas que el agua, excepto que esta es dura y es sólida. ¿Ya? Es pesada, la tierra es pesada, por eso yo la puedo pesar en una pesa, en el fondo. Es gruesa, es suave, ¿ya? Es lenta, es densa, también es fría y es untuosa. Si se fijan, de los 5 elementos, solo hay un elemento que es caliente, todos los demás son fríos. ¿Ya? Eso es súper importante para Ayurveda. Cuando demos otras charlas, nosotros vamos a hablar de potencias de los alimentos, de potencias de las cosas que vayamos haciendo en el día. Las cualidades frío y caliente son las más importantes para poder estar en equilibrio con la naturaleza. Por ejemplo, si es como lo básico, si yo tengo frío, me abrigo para estar en calor. Si tengo calor, me desabrigo para que entre el frío. Lo mismo pasa con los alimentos. Por ejemplo, si yo tengo poco fuego digestivo, no voy a poder tomar agua con hielo porque es demasiado frío y me va a apagar con mayor razón el fuego. Y al revés, si yo tengo demasiado fuego, yo necesito agua, que es un elemento frío, para poder apagar el fuego. Entonces el frío y el caliente es súper importante para todo lo que resta de Ayurveda. Los 3 doshas siguen como la misma línea de los 5 elementos de la naturaleza. De hecho, ¿por qué se crearon los 3 doshas o por qué se empezó a hablar de los doshas? Fue porque se dijo que nuestra mente es limitada. Entonces, así como en algún momento escribieron las cosas, acá nos simplificaron la vida porque se dieron cuenta que habían elementos que se parecían. ¿Ya? Entonces, en vez de hablar de 5 elementos de la naturaleza, vamos a hablar de 3 doshas. Entonces, el éter y el aire, si se fijaron en sus cualidades, se parecen mucho. Los dos son fríos, son sutiles, son livianos. Entonces, esos dos se agrupan en el dosha vata. Ya vamos a ver lo que significa dosha. El elemento fuego, ya sabemos que es el único caliente, que es el como separado, es el que forma el dosha pita. Pero si hubiese solo fuego, no existiría nada, porque si hubiese solo fuego, estaría todo transformado, estaría todo seco. Entonces, por lo mismo, el dosha pita involucra un poquito de agua, pero muy poquito, para que no se termine de consumir el fuego y no se termine de consumir las cosas. Y el agua y la tierra se parecen en sus cualidades también, son las dos gruesas, son las dos frías, son las dos que tienen cuerpo. Entonces se agrupan en el dosha kapha. ¿Y qué significa dosha? Dosha viene de la palabra sánscrita que significa dushana. Y esto es la capacidad de producir el desequilibrio. ¿Ya? Entonces, muchas veces de los que ya conocen Ayurveda un poco, cuando uno habla de doshas, uno piensa que ese es mi equilibrio. Cuando yo digo yo soy pita o yo soy vata o yo soy kapha, ese es mi equilibrio, así soy yo. Y la verdad es que es todo lo contrario. Cuando yo digo yo soy kapha, ese es mi desequilibrio. O sea,
los elementos que más predominan en mí son la tierra y el agua. Si yo estuviera en equilibrio, tendría los 5 elementos en la misma concentración, en la misma cantidad. Entonces yo no podría hablar de Vata, de Pitta o de Kapha. Entonces dosha se define como desequilibrio. Es lo que genera el desequilibrio. El dosha Vata, o antes de eso, los doshas o el desequilibrio es súper importante para que sucedan todas las cosas, porque si estuviera todo en equilibrio no habría movimiento, estaría todo tal cual. En cambio, cuando existe un desequilibrio, existe un caos, a veces también es lo que genera los movimientos, lo que genera que hayan cambios. Y ya sabemos que en la vida, aparte de la muerte, lo único seguro es que cambiamos a cada rato. ¿Ya? Entonces el desequilibrio es algo que está pasando todo el tiempo para ir generando cambios, para que aprendamos, para que avancemos, para que nos caigamos, etc. El desequilibrio Vata o el dosha Vata ya sabemos que involucra el elemento éter y el elemento aire, y se dice que es el principio de la energía cinética o del movimiento, porque son los elementos más sutiles. Entonces el dosha Vata permite que exista el movimiento, que exista, por ejemplo, movimiento de nuestras extremidades, de nuestros músculos, que exista movimiento de energía entre las neuronas, ¿ya? Que exista movimiento en la naturaleza, que haya aire que fluya, ¿ya? Entonces lo necesitamos siempre. Ese dosha Vata, por ejemplo, en nuestro cuerpo está presente en las extremidades, ¿ya? En las extremidades superiores, en las extremidades inferiores para movernos. En nuestro colon está presente, el colon es la última porción del intestino y es donde nosotros formamos nuestras deposiciones, ¿ya? Y necesitamos eliminar las deposiciones. Entonces, si no hubiese movimiento, esas deposiciones quedarían estancadas aquí y no podríamos eliminarlas. Entonces, el dosha Vata es el que permite este movimiento. En nuestra pelvis, la pelvis es un huesito, es una, como un conjunto óseo que es muy particular porque genera mucho espacio, es como redondeado, tiene forma, es como una cavidad. Entonces genera mucho espacio para que haya contenido, por ejemplo, del útero en la mujer, que esté nuestra vejiga también apoyada en la pelvis, etcétera. Entonces, por eso en la pelvis hay presencia de Vata, porque ya sabemos que Vata tiene el elemento espacio. Nuestra piel, sobre todo por nuestros vellos de la piel, es donde nosotros a veces, por ejemplo, sentimos que corre aire. La propiocepción, perdón, la percepción como de los sentidos, del frío, todo eso, tiene que ver con el elemento, con el dosha Vata. Y el oído. Nosotros percibimos las vibraciones gracias al movimiento que se genera a través de nuestras antenitas, que serían nuestros oídos. ¿Ya? Entonces, cualquier, por ejemplo, desequilibrio de Vata en una persona puede provocar trastornos en esto. Por ejemplo, una persona que tiene un dosha bloqueado, un dosha Vata bloqueado, por ejemplo, que haya demasiado, a lo mejor puede tener una parálisis, o a lo mejor va a tener contracturas musculares, o a lo mejor va a estar constipado, ¿ya? O a lo mejor va a tener algún trastorno en la audición. Cuando podemos como ver qué significaría como realmente alguien o una persona que tenga el dosha Vata como en aumento, siempre me imagino la gacela. La gacela es un animal que es muy ágil, es muy sutil, por lo tanto, y cuando corre es como desordenado, así como el aire, como el viento, es como desordenado para correr y es como alocado, disperso. ¿Ya? Así es una persona con las características de Vata, ¿ya? Como esta persona. Es alocada, es disperso. En el cuerpo es un cuerpo en general alargado, porque debe ser muy sutil, apenas notarse, ¿ya? Como tiene harto movimiento, harto predominio del aire, son personas que en general nunca están quietas, siempre están moviendo como sus extremidades, sus piernas, sus manos. Cuando hablan, hablan con las manos. ¿Ya? También son muy creativas, pero son personas que fluctúan mucho en sus pensamientos, o sea, pueden ser muy creativos, pero son tan sutiles, con tanto aire, que no logran concretar.
siempre están como así, como uno lo dice, en el aire, ¿ya? El dosha vata son personas así como alargadas, flacas, muy huesudas, que en general, con la sociedad que tenemos, muchas mujeres, sobre todo, tratamos de buscar como esa perfección del cuerpo huesudo, flaco, ¿ya? Y la verdad es que si no somos o no tenemos esta naturaleza en nuestro cuerpo, lo más probable no lleguemos a hacerlo. Y si lo llegamos a hacer, vamos a estar en algún desequilibrio de nuestros elementos de la naturaleza, ¿ya? Una persona con características vata en nuestra mente, la mente vata, es una persona que fluctúa mucho. Entonces, no es una persona que, por ejemplo, se pueda comprometer a cosas. Dice sí, sí, y después se le olvida. No es una persona que crea mucho en las cosas tampoco. Es una persona muy culta, o sea, sabe de muchos temas, pero sabe muy poco de cada tema. Es muy superficial. ¿Ya? Tampoco es una persona, por ejemplo, muy religiosa, porque no cree en nada, siempre hay como dudas. También es una persona muy miedosa, no es muy segura de sí misma, porque le falta la tierra que lo lleve como hacia abajo, ¿ya? Y cuando está en desequilibrio esta persona, o sea, cuando hay demasiado exceso de aire y de espacio, la mente es muy mentirosa. ¿Ya? Se dice que son personas mentirosas, charlatanes, verborreicas, ¿ya? Eso es cuando están en desequilibrio, ¿ya? Y cuando está en desequilibrio su cuerpo con el dosha vata, es una persona que siempre está hinchada, sobre todo hacia las tardes, son personas que siempre andan con dolores porque no tienen mucha lubricación, porque una de las cualidades era seco, entonces no tienen mucha lubricación en sus articulaciones, entonces siempre andan crujiendo y con dolores. También generalmente tienen la piel más seca, la piel más opaca. De hecho, se dice que las personas con dosha vata nunca van a estar rosaditas ni untuositas, siempre van a ser como con cara de enfermo, ¿ya? En general son más ojerosos, tienen el pelo más seco y ellos en los textos védicos se describen como personas con cara de pájaro, ya que tienen como narices como de pájaro, ya así como hacia abajo, como un cuervo, imagínense como eso, ¿ya? Así como parecido a él, sería tal vez, ya una persona muy flaquita. En los hombres pasa mucho que estas personas tratan de hacer ejercicio para verse más musculosos y se ponen a comer proteínas, suplementos y nunca suben de peso, siempre se mantienen flacos con músculos flacos, ¿ya? Em, Esta podría ser como una nariz de pájaro, tal vez si la miramos de perfil. En Ayurveda está descrito todos los órganos cómo serían. Entonces, por ejemplo, la boca de una persona vata es una boca flaca, delgada, tiene labios muy finos, los dientes son más puntiagudos, las lenguas son más alargadas, los dedos son flacos y largos, ¿ya? Así, le dicen como dedos de araña, ¿ya? Los ojos son más pequeñitos y son superficiales, entonces en general no miran mucho como a los ojos, ya no miran mucho como de frente, ¿ya? Las personas de característica o qué es Pita, Pita el dosha que muestra un desequilibrio principalmente de fuego con este poquito de agua para que no se termine de secar, ¿ya? Pita representa como una energía cinética porque igual es sutil, entonces igual hay movimiento, de hecho el fuego se mueve mucho, pero tiene una energía también potencial, como una energía de poder hacer cosas, una energía mecánica, ¿ya? De hecho es el dosha que transforma las cosas. El pita se dice que regula la homeostasis. Homeostasis significa como intercambio de sustancias, ¿ya? Entre un medio externo y un medio interno. Para nuestro cuerpo, Pita está en nuestro estómago y en nuestro intestino delgado principalmente, es el que se encarga de transformar los alimentos, pero también está en nuestra piel. Para Ayurveda la piel es parte del sistema digestivo, de hecho hay una premisa en Ayurveda que dice no te pongas nada en tu piel que no seas capaz de comer. Entonces, todas las cremas que conocemos, que son súper buenas, pero que tienen 100 químicos, en Ayurveda no valen. ¿Ya? Por eso a los que ya siguen Ayurveda yo les digo, no, cómprate aceite de oliva, pero el del supermercado, sí, el del supermercado, ese mismo, ¿ya? Es por esta cualidad que muestra Ayurveda que dice que nuestra piel es parte de nuestro sistema digestivo. De hecho, muchos desequilibrios de este dosha, cuando uno está muy rabioso, por ejemplo, a veces salen granos.
explota la cara, ¿ya? Entonces tiene que ver con lo mismo, ¿ya? Pita transforma, entonces, es el principio de transformación. Una persona con dosha Pita en general es una persona líder, ¿ya? Líder, concreta, es una persona, si bien muy creativa, porque también tiene esta sutileza en sus cualidades, crea, pero transforma, concreta todo lo que crea. Esa es la diferencia con el dosha Vata en cuanto a la creatividad, ¿ya? Ahí. En los órganos también está en la piel, pero tiene más que ver con la percepción del calor y del frío, ¿ya? Esa es como la característica de Pita en la piel. Tiene que ver con la sangre, ¿ya? La sangre que es donde se transforma. Entonces, cuando hay desequilibrios de la sangre, por ejemplo, anemias, nosotros hablamos de que hay trastornos en el dosha Pita, ¿ya? O cuando una persona, por ejemplo, sangra mucho, le sangra mucho la nariz o tiene menstruaciones muy abundantes, hay un desequilibrio en este dosha Pita, ¿ya? También el dosha está presente en los ojos, ¿ya? Por eso hay un juego típico de niña que es como jugar a las quemaditas y hay que pestañear primero, ¿ya? El quemar a los ojos, eso tiene que ver con el fuego presente en los ojos. De hecho, la mirada puede ser penetrante y solamente con una mirada yo puedo transformar una situación, ¿ya? Por eso también cuando hay desequilibrios pita, las personas en general pueden tener ojos más rojos y secos, ¿ya? También está en la linfa, que es donde ocurren transformaciones, y en el sistema digestivo, como ya lo dije, corresponde a donde está el estómago y nuestro duodeno. También este dosha es el encargado de la sudoración, ¿ya? Entonces, por ejemplo, una persona que siempre tiene problemas de acidez o reflujo, ¿ya? Esas son personas que en general tienen un desequilibrio en este dosha pita, ¿ya? Entonces, lo más probable es que tienen exceso de fuego en el estómago y en el duodeno que les está secando sus mucosas y eso le está provocando los síntomas, ¿ya? Lo mismo con una persona que transpira mucho, lo más probable esté con un desequilibrio de exceso de fuego. Si nosotros podemos caracterizarlo, siempre es como un felino. Un felino es sutil, pero menos sutil que una gacela. Sutil porque necesita igual agilidad para poder cazar y para poder correr, pero ya se impone su presencia, no es como la gacela, ¿ya? Aparte, siempre se asocian los felinos como a la inteligencia de astucia, ¿ya? Más que inteligencia de sabiduría, es la inteligencia de astucia, de resolver cosas, de ir tras el objetivo, ¿ya? Siempre ir tras el objetivo. Son personas que transforman lugares como el león, el rey de la selva, ¿ya? Es el líder innato como en un grupo de trabajo, pero es un líder eh, que consigue su propio objetivo, no el objetivo de los demás. Entonces, en general es el líder que escucha un poco, pero igual hace lo que quiere, ¿ya? Se dice que las personas que tienen este dosha en su cuerpo son las personas más inteligentes, ¿ya? Son como esta persona. Tienen cuerpo, tienen ya estructura, pero no exceso de estructura, pero tampoco son flacuchentos huesudos. Entonces ya tienen un cuerpo firme. En general hacen ejercicio y tonifican su musculatura, de hecho son muy tonificados. Son personas que si se proponen algo lo logran, sí o sí. ¿Ya? Los ojos son como más como de tamaño medio, pero un poquito achinaditos, ¿ya? Así como un felino. La nariz es más puntuda, los labios son un poco más gruesos, pero puntudos, tienen una forma puntuda, no gruesos gruesos. La quijada es como más alargada, la pera es más alargada. Las orejas son como, se describen como orejas más de elfo, ¿ya? Como puntiagudas, ¿ya? La lengua es como un triángulo, es más puntiagudo, ¿ya? Entonces es muy fácil como notar cuando una persona es pita. Por ejemplo, es la persona que si quiere hacer ejercicio, se levanta a las 6 de la mañana y hace ejercicio y hace todo al tiro, ¿ya? Si se propone hacer 5 cosas en el día, las hace y las hace perfectas, ¿ya? Ese es un pita. Un pita en desequilibrio es una persona muy déspota, es una persona muy rabiosa, porque como va tras su objetivo, si las cosas no funcionan, se enrabia mucho, es mucho fuego que hay,
es una persona que no sabe, cuando está muy desequilibrado, no sabe escuchar al resto porque solamente es lo que él necesita y es lo que él quiere, ¿ya? Y por otro lado tiene todos estos síntomas como de gastritis, de fuego, de sensación como que quema el esófago, que quema la boca, sangra mucho las encías cuando se lava los dientes, tienen muchos granos, la piel es muy roja, se ponen rojos fácilmente, ¿ya? Es como esta persona. Esta persona tiene como ojitos de gato, la nariz tal vez un poco más puntuda, los labios no son tan finos, tienen forma, pero no son muy gruesos, la pera es un poquito más puntiaguda y se dice que ellos se ponen canosos eh, en tempranas edades de la vida, ¿ya? Justamente porque la cabeza es un órgano pita y se dice que el exceso de fuego en la cabeza seca el pelo y por eso nos ponemos canosos. ¿Ya? Entonces, una persona canosa a los 30 años, lo más probable es que tenga mucho fuego dentro de sus cualidades. Y el docha kapha es el desequilibrio o cuando hay más presencia de agua y de tierra. El dosha kapha se asocia con la energía potencial, con la energía potencial, con la energía mecánica, se asocia con la estructura, con la estabilidad, se asocia con la untuosidad, con generar estructuras hacia otros, con generar como encuentros, reuniones, ¿ya? Todo eso que tiene que ver con ser untuoso, con reunir cosas, es lo que se asocia al dosha kapha, ¿ya? El dosha kapha está presente en todo donde hay agua y hay tierra. Entonces, por ejemplo, en nuestros pulmones, que hay un intercambio gaseoso, en nuestros bronquios, donde hay secreciones, es donde se aloja el dosha kapha. En la lengua, donde hay saliva y se mezcla el alimento y se une el alimento para pasar para el resto de nuestro sistema digestivo. En nuestra nariz, ya que se humedece, también cuando pasa el aire, en nuestra garganta, que también se secretan algunos líquidos para que pueda pasar el alimento, glándulas como el páncreas, por ejemplo, todo lo que es glandular, nuestra tiroides, el páncreas, la hipófisis, es donde se aloja el dosha kapha, porque ahí nosotros secretamos sustancias. Las articulaciones, al tener agua en nuestro líquido sinovial, es donde está alojado nuestro dosha kapha, ¿ya? Y en la grasa, está nuestro dosha kapha. La grasa es principalmente agua, ¿ya? Entonces ahí está ese dosha. Cuando yo tengo mucho dosha kapha, o sea, estoy en demasiado desequilibrio kapha, es cuando yo voy a estar gordito, ¿ya? Porque a veces nosotros decimos, yo soy kapha porque estoy gordito, ¿ya? Y la verdad es que a lo mejor no es mi naturaleza, sino que estoy en un desequilibrio grande kapha, pero no necesariamente es lo que yo soy, ¿ya? Si lo caracterizamos es como el elefante. El elefante es grande, es suntuoso, es lento, reúne, siempre anda en familia, y hasta el final con su familia, se asocia como a la inteligencia de sabiduría, ¿ya? A diferencia del león que era de astucia, ¿ya? Y este es pesado en sus movimientos, es lento, pero se asocia como a lo amoroso, ¿ya? Una persona en equilibrio kapha, o sea, que está bien equilibrada, es una persona muy amorosa. Se dice que tiene una voz armoniosa, es dulce para hablar y tiene como, se dice como una melodía para hablar. Ya no es rápida, no es directiva, sino que es lenta y puede explicar fácilmente. Tienen mucha paciencia, tienen mucha memoria, pueden retener toda la vida las cosas que le pasaron cuando eran niños chiquititos, porque por esta untuosidad son personas que tratan de unir a la gente, eh, les cuesta también, por ejemplo, hacer cosas solos, necesitan a otro que lo lleve a hacer ejercicio, por ejemplo, o necesitan estar en grupo, ¿ya? Ellos también son líderes, pero son los líderes que hacen que todos estén contentos en el trabajo, buscan ese liderazgo armonioso, ¿ya? Una persona CAFA en desequilibrio, o sea, muy, muy, muy CAFA, es una persona codiciosa, es, quiere todo para él, entonces se queda mucho en los apegos, quiere que toda la familia esté acá, mis pollos estén aquí y hagan lo que yo quiero, ¿ya? Entonces son personas que pueden sufrir mucho porque las cosas no van a ser siempre como uno quiere que sean, ¿ya? Son personas que les cuesta desapegarse de las cosas materiales y desapegarse de las personas,
tienden mucho por lo mismo a estados de sufrimiento y de depresión. Son personas que en general tienden más a tener adicciones, son personas que tienden más a ser como fanáticos religiosos, ¿ya? Eso es como una persona muy, muy en desequilibrio CAF, ¿ya? Sería como esa persona con estructuras un poco más grandes, por ejemplo, una mujer con caderas más anchas, el pelo así como harto pelo, muy untuoso, a veces grasiento, ¿ya? Que tienen a veces la cara más grasa, sufren mucho de acné, por ejemplo, tienen los ojos grandes, la quijada muy ancha, ¿ya? Los dientes grandes, la lengua muy ancha, son lenguas cuadradas, y cuando sacan la lengua llegan como a las comisuras labiales, ¿ya? Las manos muy grandes y pesadas, los huesos anchos. Entonces ahí es donde nosotras las mujeres a veces, que somos más CAFA, siempre tratamos de estar a dieta porque no estoy flaca como hueso, como el estándar como de nuestra sociedad, ¿ya? Y siempre están como buscando eso y a veces hacen como desacomodos y desajustes importantes dentro de su equilibrio para conseguir esa flacura que no va a llegar, ¿ya? Siempre están luchando contra eso, ¿ya? Por ejemplo, esa persona, si bien es delgada, si uno se fija bien en sus cualidades, tiene la quijada súper ancha, los labios son mucho más gruesos, esa nariz es más pita porque es puntuda, pero los ojos son grandes, tiene las cejas muy, muy peluditas y el pelo se ve más suntuoso, más abundante, ¿ya? Entonces, no todo lo que parece es, porque acá también ocurre que nosotros somos todos los elementos de la naturaleza y tenemos los tres doshas. Entonces yo puedo tener unos ojos más kafa, pero una boca más vata y una voz más pita, ¿ya? Entonces yo soy las tres doshas al mismo tiempo, ¿ya? ¿Cuál es la diferencia de esto? Es que yo tengo una naturaleza. Yo nazco, ojalá naciera en equilibrio, que todos mis elementos estuvieran en la misma concentración, pero yo ya nazco en desequilibrio porque mi mamá, que tenía un óvulo, lo más probable es que no estuviera en equilibrio en el momento de la concepción, y mi papá con su espermio tampoco estaban en equilibrio en el momento de la concepción. Entonces esa unión, aparte en el día, a lo mejor era un día lluvioso y tampoco estaba en equilibrio en la naturaleza. Entonces yo ya nazco con un desequilibrio de mis elementos de la naturaleza. Yo ya nazco con un dosha como de naturaleza. Eso se llama prakriti. Esa es mi naturaleza. Por ejemplo, yo puedo tener una naturaleza pita, un elemento fuego muy, muy, muy aumentado, ¿ya? Y así nací, y así me puedo reconocer. Pero además pasa que yo a lo largo de mi vida, si no trabajo conmigo, no me conozco, vivo la vida, etcétera, me puedo ir desequilibrando en el camino. Entonces, a lo mejor cuando me atreví a mirarme, a los 30 y tantos años, por ejemplo, como me pasó a mí, yo ya no estaba pita como era mi naturaleza y a lo mejor estaba cafa, porque estaba a lo mejor más gordita, porque estaba más lenta, estaba muy codiciosa, etcétera. Entonces, yo pienso que soy cafa, pero la verdad es que ese es mi estado actual, se llama Vikruti, es como cómo estoy yo hoy día, pero que no tiene que ver con el cómo yo soy, ¿ya? Entonces, Ayurveda, cuando nosotros trabajamos con Ayurveda y con buscar la salud, nosotros trabajamos con el Vikruti, como el cómo yo estoy hoy día, ¿ya? Y en la medida que yo me voy equilibrando, ¿ya? Que por ejemplo, si yo me reconocí que estoy muy codiciosa y empecé a lo mejor a desapegarme de cosas y me empecé a equilibrar y bajar ese exceso de kafa, tal vez me voy a empezar a reconocer en lo que soy. Por eso la Ayurveda es una medicina en el fondo que acompaña a una tradición que tiene que ver con autoconocimiento, ¿ya? Puede que yo nunca me llegue a conocer, puede que yo nunca pueda determinar cuál era mi dosha o mi desequilibrio de origen, ¿ya? Por eso Ayurveda trabaja con el cómo yo estoy hoy día, porque Ayurveda es para toda la gente que quiere ser viejo, pero hay gente que no va a tener conciencia de eso y la medicina Ayurveda tampoco le va a negar
como la posibilidad de estar sano, aunque no tenga conciencia de llegar a la liberación o del autoconocimiento. ¿Ya? Entonces, si nosotros vemos esto, todo para Ayurveda es Vata, Pitta o Kapha, porque todo tiene los 5 elementos de la naturaleza y todo tiene los 3 desequilibrios para poder estar acá. ¿Ya? Entonces voy a parar un momento para dejar espacio para preguntas para terminar con el resto que queda. Si alguien quiere preguntar, es el momento. ¿No? ¿Nadie se atreve a preguntar? ¿Les quedó todo claro? ¿O no entendieron nada? Yo tengo una pregunta. Dígame. Hola, Caro. Hola. Soy Santiago. Hola, Cabo. No escucho. ¿La apagaste? Sí, pero Sí, ¿se ahí escucha? escucho. ¿Ahí me escucha? Ahí te escucho. Ya. Tengo una pregunta. Cuando estaban comentando sobre los libros y en el último donde aparece el último que es la referencia donde nace la Ayurveda La tarda y comentaste sobre los destinatarios, ¿ya? Comentaste de que se tenían que liberar. Sí. ¿De qué tenían que liberarse? Y la otra, enlazada a esa, si yo me tomo la Ayurveda para la vejez, eso no es un miedo. Y si me libero, ¿por qué tengo ese miedo? Perfecto. Sí, liberarse para los Vedas, a ver, ¿cómo lo explico mejor? Ya, para los Vedas existen 4 objetivos de la vida, ¿ya? 4 objetivos de la vida. Un objetivo es la seguridad, que es algo que compartimos con todos los seres vivos. La seguridad de tener una casa, de tener estabilidad, de tener comida, ¿ya? Ese es como un propósito en el fondo, ¿ya? Así se define. El otro objetivo es el placer, ¿ya? Se llama kama, ¿ya? El placer. Entonces ese objetivo también lo compartimos con el resto de la naturaleza. El otro objetivo se llama dharma, que es vivir el deber, ¿ya? Por ejemplo, yo elegí ser médico, entonces mi deber ahora es, no sé, pues ayudar a la persona que la atropellaron al lado mío, ¿ya? Ese es mi deber, yo vivir en el deber, ¿ya? Y el otro objetivo de la vida se llama liberación, ¿ya? Que se llama moksha. La mayoría de los seres humanos nos quedamos en los objetivos que son la seguridad o la búsqueda de la seguridad y la búsqueda del placer. Esos dos objetivos son infinitos. Yo puedo estar constantemente y por siempre buscando el placer y buscando la seguridad. Por ejemplo, me compré una casa y ahora quiero una más grande y ahora le quiero poner quincho y ahora la piscina y ahora la piscina más grande y así podría nunca terminar. ¿Ya? Y el placer lo mismo, podría eternamente viajar de allá para acá, ¿no? Me encanta el viaje y voy para allá y voy para acá y nunca terminar. ¿Ya? Entonces la mayoría de nosotros está en esas dos búsquedas. La otra búsqueda, que es el deber, muy poca gente está en esa búsqueda, que es la gente como que vive en el deber ser, pero no es un deber ser que es como moral o que tiene que ver con nuestra sociedad, sino que es un deber ser con el universo que tiene que ver con una vida en amor, con una vida en paz, ¿ya? Y la última búsqueda, que se dice que menos del 10% de las personas va a llegar a eso, que es la búsqueda de la liberación, esa liberación tiene que ver con el real conocimiento del yo, el ego, ¿ya? Entonces eso significa que yo me reconozco y me conozco tal cual soy yo, me acepto así y vivo acorde a lo que soy. Que suena como súper fácil, pero la verdad es que es algo absolutamente difícil. Imagínate vivir contigo todo el día y solamente pensar en ti y que no necesitas a nadie más que a ti mismo. No necesitas más cosas, no necesitas más personas, no necesitas a nadie más que a ti mismo. Eso es la liberación de los apegos, la liberación de lo que me tiene atado a esta tierra. ¿Ya? Esa es ¿Se entendió, Chavo? Es difícil. Sí, ¿Sí? sí, viene a ser como esa liberación, de cierta forma, como la tendencia del minimalismo actualmente, que por lo menos se desapega de los objetos. Sí, tiene que ver harto con eso, solamente que
en la liberación, cuando uno realmente se libera, tiene una vida equilibrada, se llama vida sáptica, una mente totalmente equilibrada, donde yo no sigo ningún patrón más que el que tiene que ver conmigo, más que el que yo quiero. Entonces, a veces cuando nos enrielamos en una corriente, por ejemplo, yo soy minimalista y digo yo soy minimalista, al final ahí igual estoy apegada a un concepto. ¿Ya? Pero sí tiene que ver con eso, tiene que ver con el despojo, tiene que ver con la devoción, con tener una vida en devoción, ser devoto. Se llama karma yoga, vivir una vida como en devoción, pero devoción significa una vida en amor conmigo, ¿ya? Donde yo doy desinteresadamente, doy solamente porque quiero dar y me hace feliz eso, o me pone contento, ¿ya? Pero no por estructurarme en alguna cosa, sino que es solamente por querer o por vivir plenamente en amor conmigo. ¿Se entiende? No es tan fácil. Sí, sí, he escuchado de eso en el budismo. Así es, el budismo es una religión, ¿ya? Filosofía también ellos se definen, que nace, sus orígenes vienen de la tradición védica, igual que el hinduismo, ¿ya? La tradición védica no persigue una religión porque justamente ellos se quieren liberar de una religión, ellos son creyentes porque se dice que hay que creer en algo sí o sí, porque yo soy parte de un universo, si yo no creyera en nada vivo en el ego, pero no se engloban en una religión porque para ellos una religión significa adorar a alguien y eso es apego. ¿Sí? Sí, me quedó claro, gracias. No de nada. Carolina, te voy a hacer una consultita. Sí. Todo este tema es difícil de llevar, ¿no es cierto? La Ayurveda, con todos los días una rutina diferente, hacer muchos cambios, a veces que no siempre se puede o uno no está como consciente para hacerlo, no sé. Y hablaste de la reencarnación también. De alguna forma, si uno, según la Ayurveda, no vas cumpliendo todas estas cositas, ¿tiene alguna consecuencia posterior en una reencarnación? Sí, no. Sí, no. Sí, no. Lo que pasa es que en la tradición védica, más que en el Ayurveda, es como la tradición védica, ellos hablan de la ley de acción y reacción. O sea, todo lo que yo hago tiene una consecuencia en esta vida Claro. o en otra. ¿Ya? Eso es acción y reacción. No tiene que ver con cosas malas o buenas. ¿Ya? Para nosotros el karma simplemente acción-reacción. ¿Ya? Se dice papa, como yo acumulo papa o yo acumulo puña. Cuando yo acumulo papa es como acumular puntos negativos del karma, y si yo acumulo puña es como puntos positivos del karma, ¿ya? Entonces, para la tradición védica, tú tienes que hacer tu vida como tú quieras, porque existe un libre albedrío, ¿ya? Pero no tienes que vivir de acuerdo a un dharma, ojalá. ¿Ya? O sea, es como en esa búsqueda, como de un deber, pero no es un deber con la gente, con otro, sino que es un deber con el universo y en el fondo es un deber con el amor contigo mismo. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, si yo no tengo idea, porque a lo mejor nunca leí Ayurveda que en la mañana hay que rasparse la lengua, y no me raspo la lengua porque nunca lo leí, la verdad es que a mí ese conocimiento no me llegó de ninguna manera, no lo traía conmigo, no lo leí, no me lo enseñó un maestro, y viví por la vida no raspándome la lengua, no pasa nada, ¿ya? Porque es algo que tú no sabes y a lo mejor lo vas a saber en otra vida. Pero, por ejemplo, si para la Ayurveda ya es súper importante rasparse la lengua y tú lo leíste y te lo enseñó tu profesor y te lo indicó alguien y tú no lo hiciste, sabiendo que uno tiene que seguir como esa tradición en el fondo y te va a servir para tu salud y es parte del autocuidado, y yo no lo hago igual, ahí yo acumulo papa, que son como estos puntos negativos del karma. ¿Ya? Es como, por ejemplo, si yo sé que me voy a comer un chocolate y ese chocolate me va a provocar dolor de guata, pero me lo quiero comer igual porque tengo libre albedrío y me lo comí igual, pero sé que me va a provocar dolor de guata, en el fondo no estoy respetando mi cuerpo, no estoy respetando lo que a mí me hace bien a lo mejor, y ahí acumulé papa, que son estos puntos negativos. ¿Ya? ¿Se entendió? Sí, sí, sí. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, los alumnos que en la escuela yo hago clase y yo les enseño las bases y las reglas de la alimentación ayurvédica,
les digo, ahora ustedes ya lo saben, si quieren lo aplican, si quieren acumulan karma bueno, karma malo, es su tema, es su problema. ¿Ah? Porque sí. No, yo creo que no. ¿Ya? Ya, sí, Perfecto. gracias. De nada. Ya, entonces vamos a continuar para terminar. Entonces, como les decía, todo en esta vida es Vata, Pitta o Kapha porque todo tiene los 5 elementos de la naturaleza. ¿Ya? Por ejemplo, las etapas de la vida. ¿Ya? Esos son mis hijos. ¿Ya? La etapa de la vida hasta más o menos los 12 años, ¿ya? Dependiendo también cuándo nos llegue la pubertad a los hombres o las mujeres, al hombre a veces le llega más tarde, ¿ya? Es la etapa de la vida Kapha, es la etapa de la vida donde yo estoy formando estructura, donde se están formando mis huesitos, están formando mis músculos. Por eso los niños son como más grasositos, son más untuosos, ¿ya? Por eso los niños son más amorosos, son más alegres, por eso ellos juegan en grupo, necesitan de otros, ¿ya? Em, Perdón. Por eso ellos tienen una voz más dulce también, ¿ya? Y por eso también los niños se enferman más, por ejemplo, de cosas respiratorias, ¿ya? Porque en el sistema respiratorio es donde hay mayor concentración de agua, entonces los niños tienen mayor concentración de agua solamente por su edad, ¿ya? Por eso ellos se enferman más en esa época. Por eso los niños, por ejemplo, cuando están formando estructura, es cuando más se quiebran los huesitos, o tienen esguince, tienen lesiones, como hasta la edad de la pubertad, ¿ya? Entonces, esta es la etapa Kapha de la vida. Luego viene la etapa Pitta de la vida. ¿Ya? La etapa Pitta de la vida, que es desde la pubertad hasta más o menos los 50, 55 años, es la etapa donde existe transformación. Por ejemplo, yo estudio, a lo mejor quiero tener una carrera, a lo mejor me casé, a lo mejor tengo hijos, a lo mejor quise transformar mi vida y tener una casa, lo que sea, pero es la etapa de la transformación, donde mi mente está con mucho fuego para hacer transformaciones y mi cuerpo también. Entonces es una etapa donde las personas son mucho más directivas, son personas mucho más incluso agresivas si están en desequilibrio, persiguen sus sueños, ya son personas que se atreven a hacer más cosas porque hay mucho fuego y mucho impulso para hacer cosas. Y cuando ya la vida empieza a disminuir, empieza a aumentar el elemento éter y el elemento aire. Entonces es la etapa Vata de la vida. Eso pasa como de los 50, 55 años. Igual depende en la mujer, por ejemplo, de la menopausia y en los hombres de la andropausia, ¿ya? Pero es una etapa, como hay elemento éter, es una etapa muy espiritual. Para la tradición védica, la espiritualidad es el camino del autoconocimiento. Espiritualidad en los Vedas no es como ser religioso, sino que es la necesidad de conocerme, de hacer las cosas que me gustan, de que no me importa el resto, ahora soy yo lo importante, ¿ya? Entonces es una etapa donde las personas empiezan, por ejemplo, a hacer retiros, a lo mejor empiezan también a disfrutar de viajes o de otras cosas. La piel se empieza a secar, eso es lo malo, las articulaciones también se empiezan a secar, nos empezamos a arrugar, el pelo se seca, por eso nos empezamos a poner canosos, se empieza a caer, ¿ya? La voz se empieza a poner más áspera, no hay mucosidad, entonces podemos empezar a tener constipación, por ejemplo, porque no hay tanta mucosidad, no hay tanta lubricación en nuestros intestinos, podemos empezar a transformar menos los nutrientes, entonces podemos tener déficit de nutrientes, no hay mucho músculo, se empieza a perder, ¿ya? Entonces es una etapa para Ayurveda que es muy linda desde un punto de vista, pero el cuerpo es donde ya no nos empieza a acompañar. Y por eso es tan importante los cuidados previos a llegar a esta etapa para que lleguemos como en las mejores condiciones, lubricados con harto músculo. Y si ya estamos en esta etapa, es una etapa donde sí o sí nos tenemos que aceitar, por ejemplo, es una etapa donde tenemos que movernos, tenemos que estimular que haya un poco más de fuego, que haya también más agua, tomar agua, comer proteínas, por ejemplo, comer más carne o comer cosas untuosas que nos ayuden como a poder llegar ojalá a los 100 años si es que es su propósito de vida. ¿Ya? También en esta etapa de la vida es muy habitual, existen como dos fases en esa etapa. Una fase que es como la fase de jubilado, que es cuando yo recién me estoy retirando como de la vida y empiezo a preocuparme de mí,
y una etapa que se dice como retirado de la sociedad. Entonces, después de los 85 años más o menos, que eso es lo que describe la Ayurveda, uno ya no quiere, no necesita, si es que llegamos ojalá a la liberación, no necesita de otros. Está bien con ellos, están bien con ellos mismos. Entonces son personas más solitarias, que a lo mejor necesitan tiempo para pensar, que a lo mejor están en las nubes más tiempo, a lo mejor quieren leer o quieren dormir. Ya se aíslan un poco de la sociedad. Nosotros como sociedad a veces decimos, no, mi abuelito está deprimido y lo invitan y lo sacan de la casa y lo llevan a los cumpleaños obligado y el abuelito está 10 minutos y ya se quiere devolver a su casa. ¿Ya? Y es a veces donde nosotros, con nuestra sociedad y nuestros ojos en el fondo, estamos obligando a estas personas a estar donde no quieren estar, porque ellos están en otra etapa de la vida y están en otra etapa de su mente y necesitan también otras cosas. Y es ahí donde a veces nosotros como sociedad tenemos también que ponernos en el lugar del otro y entender las necesidades del otro y no hacer lo que nosotros queramos con ellos. ¿Ya? También los doshas están, por ejemplo, en las horas del día. ¿Ya? Por eso para Ayurveda es importante a qué hora como, a qué hora no como, es importante qué agua tomo, qué agua de hierba tomo en cada horario del día. ¿Ya? Por ejemplo, cuando empieza el amanecer, pongamos 6 de la mañana, hasta cuando el sol está como en 30 grados, que es las 10 de la mañana, hay un predominio del elemento agua, por lo tanto hay un aumento del dosha kapha. Entonces, por ejemplo, cuando yo salgo en la mañana, hay rocío a veces, o hay más bruma, ya hay pesadez en el ambiente, cuesta como partir el día. Entonces ahí Ayurveda lo que te manda a hacer en el fondo es como todo lo contrario al agua, para poder equilibrarte y para poder tener energía en el día. Entonces empezamos a, por ejemplo, tomar aguas con jengibre, agua con limón, que nos permiten como tener más fuego digestivo, nos manda a hacer ejercicio, a movernos, a levantarnos antes de que salga el sol, para tener energía en ese horario y así tener energía durante todo el resto del día. Luego, desde las 10 de la mañana hasta como las 2, 3 de la tarde, que es cuando el sol está arriba, como el sol afuera significa fuego, significa que mi cuerpo también va a tener fuego porque yo soy microcosmo y afuera es macrocosmo. Entonces mi fuego digestivo va a estar activo y yo voy a poder digerir la mayor cantidad de la comida que ponga en mi interior. Entonces la comida pesada debiera estar a esa hora, ¿ya? En esos horarios también yo debiera hacer las cosas que necesitan más concentración, más digestión de pensamiento, entonces el trabajo pesado, por ejemplo, ya las reuniones importantes, etc. Y luego, cuando ya empieza a bajar el sol, hay un predominio del elemento aire, por lo tanto del Vata dosha. El elemento aire significa que va a haber más aire, va a haber más dispersión, va a haber más movimiento, yo ya no voy a poder estar quieto, por lo mismo tampoco voy a poder procesar bien las cosas. Entonces no es la idea sobrecargarme de exigencias a esta hora, sino que la idea es como sociabilizar, hacer cosas que me entretengan, meditar también. Ya, por ejemplo, si yo a esa hora almorcé a las 4 de la tarde porque no tuve tiempo. Esa hora de las 4 de la tarde es un horario donde hay solo aire, no hay fuego. Entonces esa comida me va a caer pesada, me va a hinchar. Voy a terminar mi día con el intestino inflamado, ¿ya? Porque no voy a poder digerir, no voy a ser capaz. ¿Ya? Entonces en esa hora uno come, pero come poquito, come más untuoso, toma más líquido y otras aguas de hierba. Cuando ya empieza a caer la noche, empieza de nuevo el predominio del dosha kapha, pero es porque aumenta el elemento tierra. ¿Ya? Entonces ese elemento es el más pesado, por eso el cuerpo se pone pesado, por eso los párpados se ponen pesados y ya necesito ir a acostarme. ¿Ya? Entonces, así como las gallinas que se acuestan a las 5:30, 6, ya que empiezan a cerrar todo y ya se van, nosotros debiéramos empezar a hacer eso también, eso sería lo ideal. Claramente a veces no se puede, pero eso sería como lo ideal. Yo ayudar a este kapha, en el fondo ayudar a esta tierra y comer calientito, comer un trocito, bajar las luces, poner a lo mejor aromas de flores que tienen que ver con la tierra, aromas de árboles, de cortezas, ¿ya? Para poder ir a dormir. Y entre las 10 de la noche, 11 de la noche más o menos, hasta las 2, 3 de la mañana, es la hora pita de nuevo. Pero este pita no tiene que ver con digerir comida, sino que tiene que ver con reparar tejidos. Entonces es la hora donde yo ya no debiera comer nada y debiera solamente mi cuerpo estar reparando los tejidos y todo lo que hice en el día, como para el otro día estar óptimo de nuevo.
Entonces, por ejemplo, si comía a las 10 de la noche, mi cena es a las 10 de la noche, en ese horario pita que yo debía estar reparando tejido, voy a estar digiriendo. Entonces voy a estar haciendo todo lo contrario a lo que mi cuerpo normalmente debiera estar. ¿Ya? Mis hormonas se predisponen a otra cosa distinta. Y el horario Vata, que empieza como entre las 2, 3 de la mañana hasta cuando empieza a salir el sol, este horario Vata tiene que ver con el elemento éter. Entonces es el elemento más sutil, es el que tiene que ver con la conexión con el universo. Entonces puedo tener más sueños, ensoñaciones, puedo tener como sueños vividos. Hay gente que se desdobla, les ocurre en esta hora, lo más probable. Si uno se levantara a esa hora a meditar, sería una meditación mucho más conectada. ¿Ya? Ayurveda te invita a levantarte siempre antes de que salga el sol. ¿Ya? Porque es la hora donde todavía queda un poco de influencia del dosha Vata. Entonces voy a poder, por ejemplo, eliminar las deposiciones que tiene que ver con todo lo digerido del día anterior. ¿Ya? Si es que yo me levantara todos los días a esa hora. ¿Ya? Y no solamente terminar de digerir la comida, sino que terminar de digerir todas las situaciones, pensamientos, emociones del día anterior. ¿Ya? Entonces, por eso es tan importante para Ayurveda cuando yo les digo, mira, el agüita amarga para esta hora y el agüita picante para esta hora, tiene que ver con esto. También las estaciones del año son tridóxicos. Entonces, por ejemplo, el invierno, donde hay un predominio del agua, donde hay pesadez, hay nubes pesadas, hay lluvia, es la estación del año Kapha. Entonces, por ejemplo, si yo en esta estación del año como pesado, ya muy pesado, lo único que estoy haciendo es aumentar mi dosha Kapha. ¿Ya? Entonces voy a terminar al final del invierno lleno de secreciones, ¿ya? Lleno de untuosidad. ¿Ya? Luego, cuando empieza la primavera, todavía queda un predominio de Kapha porque en la primavera al comienzo todavía hay rocío en la mañana. ¿Ya? Y ese dosha Pitta empieza a aumentar porque empieza a haber sol. Y el sol, si se fijan en las cordilleras, todo lo que se acumuló de agua en la cordillera, así como hielo, como empezó a salir el sol, se empezó a derretir. Entonces se empiezan a fluir los ríos. ¿Ya? Entonces todavía hay predominio del dosha Kapha porque todavía hay agua en la naturaleza. Y eso pasa también en nuestro cuerpo. Por ejemplo, si yo tuve un Kapha muy aumentado en mi invierno, cuando empieza a salir el sol, también me voy a derretir. Entonces, ¿cuándo es la época típica que uno empieza a tener mucosidad y uno toda la culpa se le echa a la alergia? Es cuando termina como agosto y empieza septiembre, que es cuando empieza a salir el sol. Entonces nosotros nos llenamos de mucosidades. Esto también pasa en nuestro cuerpo, ¿ya? Igual que lo que pasa en los ríos, también pasa en nosotros. Y hacia la mitad de la primavera, ya del verano, hay un predominio importante del dosha Pitta porque hay mucho sol, ¿ya? Entonces por eso para nosotros es importante ir cambiando las comidas a lo largo de las estaciones del año, cambiando los sabores a lo largo de las estaciones del año y las formas de preparación. Luego viene el verano, que hay sol, ya sol fuerte, casi no corre viento, casi no hay agua, bueno, depende como ahora está todo medio raro, ¿ya? Pero este dosha Pitta, este fuego, hace que sea tan excesivo que si yo no me cuido, me voy a secar. Y si me seco por el exceso de fuego, voy a estar débil. Entonces, por ejemplo, en Ayurveda, una diferencia con la medicina tradicional, nosotros siempre en esta época tratamos de comer como lechuguitas y empezar a hacer mucho ejercicio, bajar de peso y todo eso. Para Ayurveda tendríamos que hacer todo lo contrario, porque esta es una época donde yo me seco, entonces voy a estar muy débil. Entonces en esta época yo debiera comer más untuoso, por ejemplo los porotos granados, esa es como una comida ayurvédica para nosotros. ¿Ya? Debiera comer un poco más untuoso, debiera comer comidas más tibias, ¿ya? Y si es que comiera ensaladas, debieran estar con aceite para que esté untuoso. No debiera hacer exceso de actividad física porque solamente voy a debilitar mi cuerpo y mis músculos, ¿ya? Esas son diferencias. No debiera comer helado en el verano porque el helado me va a bajar el fuego digestivo, ¿ya? Y yo necesito en esta época un poco más de fuerza porque el sol está muy fuerte afuera. Y luego viene la estación Vata, que es la que estamos ahora, que es cuando todo se cae, así como al final de la vida, lo mismo le pasa a los árboles, a la naturaleza, todo se cae para después renovarse. Entonces se secan las cosas, corre más viento, ¿ya?
si nosotros esto lo extrapolamos a lo que nosotros podemos sentir, en esta estación, como hay más aire, podemos estar más dispersos, nos puede costar concentrarnos, a lo mejor vamos a estar más ansiosos, con más miedos, ¿ya? A lo mejor vamos a estar como muy creativos, pero no concretando muchas cosas. Se nos puede secar la piel, se nos puede secar el pelo, las mucosas. Entonces es una época súper importante para cuidarnos, para darnos untuosidad, para bajar las revoluciones, para meditar, etc. ¿Ya? Y así como todo está dosha, kapha, pitta, vata, el sistema digestivo también. Entonces la primera parte de la digestión que ocurre en la boca, en el esófago, que es donde nosotros empezamos a mezclar este alimento con agua, que es nuestra saliva, es como la parte de la digestión kapha. Cuando después digerimos, que es como cuando llega el alimento al estómago, a nuestro intestino delgado, es cuando ocurre la transformación del alimento, es la etapa de la digestión pita. Y cuando ya necesitamos que ya absorbimos nuestros nutrientes, ya formamos nuestras deposiciones, donde ya hay tierra, y necesitamos eliminar estas deposiciones, necesitamos este movimiento de vata. Entonces, para Ayurveda también es kapha, pitta o vata. Por eso, por ejemplo, en algunos pacientes que tienen algún disturbio, uno deja un agua X antes, por ejemplo, un agua de jengibre antes de comer, para que aumente el fuego. Un agua de manzanilla durante la digestión, para que aumente un poquito el fuego, pero no en exceso. Y un agua de hinojo después de comer, para que aumente el aire y pueda ver cómo pasar la comida hacia el resto del intestino. Entonces es súper importante como los sabores de las comidas, ¿ya? Y en esa línea, para Ayurveda existen 6 sabores, ¿ya? 6 sabores se reconocen. Y cada sabor o cada comida tiene que tener los 6 sabores dentro de su preparación. También podemos diferenciar los sabores durante el día. A lo mejor en la mañana comí más picantito y en la tarde comí más dulce, ¿ya? Pero tiene que ver con lo mismo, porque el sabor dulce, por ejemplo, tiene en su composición el elemento agua y el elemento tierra, ¿ya? Entonces, esto nos sirve para ir equilibrando los días, el día, dependiendo del horario y las estaciones del año. Por ejemplo, si yo tengo un desequilibrio vata, que es un desequilibrio donde hay aire y hay espacio, para yo poder equilibrar ese desequilibrio, yo necesito los elementos contrarios, que son el agua y la tierra. Entonces, por eso pasa a veces cuando yo ando ansiosa, ando nerviosa, me dan ganas de comer dulces, ¿ya? Entonces, eso es algo natural del organismo, es algo que el organismo va a buscar y no tiene nada de malo. El problema es que necesito elegir bien el dulce que voy a comer, ¿ya? O que voy a preferir, ¿ya? O a veces puedo elegir no el sabor dulce, sino que buscar el elemento agua y el elemento tierra. A lo mejor voy a plantar, me voy a meter en la tierra, a lo mejor me di un baño de tina, ¿ya? El sabor salado, por ejemplo, tiene el elemento agua y el elemento fuego. El sabor ácido tiene el elemento fuego también, pero con la tierra. El sabor picante tiene el aire y el fuego, y el amargo tiene el aire y el éter. Y el astringente, la tierra y el éter. Entonces, por eso es tan importante en Ayurveda los sabores de las comidas. Si se fijan en la naturaleza, lo que va apareciendo, dependiendo de la estación, justamente es lo que tienen los sabores que vamos necesitando. Por ejemplo, en esta época, que es una época vata, ¿ya? Es una época vata, necesitamos para regular vata el sabor que tenga tierra, por ejemplo, el astringente. Entonces, en este tiempo hay granadas y hay membrillos que son astringentes, ¿ya? Eso es un ejemplo. Por ejemplo, en el invierno o terminando el otoño y el invierno, que necesitamos un poco más de fuego digestivo, empieza a salir, por ejemplo, el sabor ácido con las naranjas, ¿ya? Porque el ácido tiene el elemento fuego en su composición. Entonces, por eso Ayurveda nos llama a estar en equilibrio con la naturaleza y con la región en que estamos. La región y la naturaleza nos va diciendo qué es lo que necesitamos. Si nosotros no tenemos idea de qué sabor es, solamente elijamos la fruta y la verdura de la estación, ¿ya? Y tratemos de ir como a nuestros ancestros, cómo ellos comían. Por ejemplo, comían carbonadas en ese tiempo, ¿ya? Por ejemplo, en el invierno comían porotos, o en la primavera comían legumbres, ¿ya? O en el verano comían los porotos con mazamorra porque era dulce, el choclo es dulce, ¿ya?
Entonces, eso es ir en equilibrio y por eso tenemos que estar alerta, ir mirando, no lo que venden en el súper, sino lo que venden en la feria, ¿ya? Porque en el súper hay de todo en cada estación, ¿ya? Entonces, ¿quién soy yo? Voy a terminar de nuevo. Si vemos esto como bata, pita o cafa, yo soy una pita con un poco de cafa en una etapa pita de mi vida y ojalá en algún momento llegue a saber quién realmente soy, ¿ya? La verdad es que esa pregunta es la que todos nos debiéramos ir haciendo. Yo estoy ahora muy bata porque con la guagua ahí mi mente anda muy perdida, pero yo no soy eso, ¿ya? Y lo que yo soy como naturaleza, mi desequilibrio de base, ojalá lo logre conocer en algún momento de esta vida o en otras vidas, ¿ya? Siempre vivir en armonía con la naturaleza es vivir bien. A eso lo invita el Ayurveda y la tradición védica en conjunto. Como convertirnos en naturaleza, así como esta misma foto, ¿ya? Así que eso. Les dejo espacio para preguntas y terminamos. ¿Nada? ¿Ninguna pregunta? Caro. Sí, Carolina, todo esto que conversaste hoy día que nos hiciste esta charla tan interesante, pero con tanta información que cuesta retener, obviamente, muchas cosas. ¿Tú la vas a tener en algún lado? ¿La puedes mandar? ¿O dónde la podemos ver nosotros? No sé. Sí, la puedo mandar porque la estoy grabando, Ah, ya, ¿ya? ya, No hay problema. ya, listo, eso, gracias. Nada. Yo tengo una consulta. Es primera vez que asisto a una charla de Ayurveda. No conocía prácticamente nada. Entonces, la primera duda que tengo es, con todo lo que has explicado a la hora de hacer un diagnóstico de una persona, ¿cómo lo haces? Porque influye tanto, o sea, tantas cosas. Tú puedes tener un dosha más acentuado, porque me imagino que uno tiene de los tres un poco. Exacto. O sea, salvo que seas muy, muy equilibrado seguramente. Pero además influye la época del año, influye... entonces, ¿cómo se hace eso? ¿Es así? ¿Es así de complicado? Sí, sí, es así de complicado. Ya. Es por la observación como de tu forma, en el fondo, de tu forma de ojo, de cómo hablas, todo eso, pero para buscar como a lo mejor una naturaleza, pero lo importante es cómo estás hoy día, entonces es cómo hablas, si hablas rápido, hablas lento, cómo miras, cuáles son tus movimientos, cuáles son tus dolores, si tienes dolores. En general, cuando alguien consulta como quiere hacer un cambio, en general es porque hay algo que quiere cambiar y algo le está molestando. Entonces, la verdad es que el síntoma nos habla mucho como del desequilibrio. Además, en Ayurveda nosotros ocupamos técnicas de diagnóstico que son a través del pulso. El pulso, hay una técnica para saber cuál es tu dosha como de base y cuál es tu dosha actual con tu Vikruti, y también tu lengua. La lengua para nosotros es una representación gráfica de cómo tú estás hoy día. Entonces, a través de la visualización de la lengua, nosotros podemos saber qué dosha y en qué parte del cuerpo está como desequilibrado, y así podemos ayudarte con alguna rutina, alguna alimentación en particular. Aparte de la entrevista claramente y de la experiencia, porque es pura experiencia también con ver pacientes a cada rato. Mm. Sí, pero es difícil. Ok, gracias. Bien. Por lo que dijiste de las lenguas, Carolina, es como las huellas digitales de cada persona. Son Eh, todas, te pueden ir diciendo algo sí, bastante más. sí, sí y no. O sea, es como la huella digital, la forma de la lengua. Por ejemplo, esto que te decía, si era más cuadrada, más puntiaguda, Sí. pero las papilas gustativas y todo lo que está en la superficie, eso va cambiando a lo largo de los días. De hecho, si se empiezan a observar la lengua todos los días, van a ver que su lengua todos los días es distinta. A veces tiene más grietas, menos grietas, a veces está más roja, menos rojas, con más mucosidad o no. Y eso tiene que ver más que con la huella digital, que sería como tu información de base, es como el cómo estás hoy día. Por eso es tan importante para Ayurveda el rasparse la lengua, porque la lengua representa tus tejidos, tus 7 tejidos del cuerpo, y con cada raspado yo me limpio o como destapo en el fondo cada tejido, cada canal, para que haya fluidez.
Perfecto, ya. ¿Y eso cómo se hace? Pregúntale. No, con la cuchara, sí, yo sé. Con la cuchara o con un raspador de Con lengua. el raspador, claro. Sí, Sí. ¿bien? Sí, perfecto, gracias. Ya, Gracias, muy interesante. qué bueno que les gustó. Este es mi Vamos a marido, seguir. Sí. Sí, Oye, supongo que era el marido. interesantísima todo lo que dijiste. Muchas gracias. Que uno, Vamos a quisiera, seguir. ¿Marito? que uno quisiera retenerlo todo, pero Es Es difícil. difícil. muy difícil. Sí. Carlita. Hola. Tal vez, hola, súper interesante tu charla, muchas gracias. Tal vez nada más que como ahora empieza la estación del año más bata, que es más seca, más fría, todo lo que las cualidades que tú mencionaste, tal vez hablarle de los aceititos en las La articulaciones. articulación, claro. En la estación bata, nosotros lo que tendríamos que hacer es todo lo contrario, o sea, buscar la tierra y el agua. Eso lo hacemos a través de los aceites. Para Ayurveda es súper importante el aceitarse, no solamente por fuera, sino que por dentro. Entonces, como ya les dije que nuestra piel es parte del sistema digestivo, nosotros ocupamos aceite de comida para la piel. Y en general en esta estación del año ocupamos aceites de potencia caliente porque el dosha vata es frío. Entonces el aceite de potencia caliente, excepto que alguien tenga algún otro desequilibrio que haya que manejar primero, eso también tiene que ver. Si alguien tiene otra enfermedad, ahí depende, ¿ya? Pero en general, si estamos más o menos en equilibrio, deberíamos ocupar, por ejemplo, el aceite de sésamo que es caliente, o el aceite de almendras que es caliente, el aceite de avellanas que es caliente, y ojalá a temperatura tibia. Nosotros nos aceitamos todos los días previo a la ducha. ¿Ya? Idealmente, dentro de la rutina de la mañana, lavarse los dientes, rasparse la lengua, tomar agüita, es donde nos aceitamos con estos aceites tibios, lo dejamos un rato en nuestro cuerpo y luego nos duchamos. Si alguien hace actividad física, idealmente haga actividad física aceitado para que no se seque, ¿ya? Y si alguien hace actividad física en una hora bata, que sería en la tarde, que mucha gente hace actividad física ahí, es importantísimo que en esta época del año se aceite sobre todo las articulaciones mayores, las rodillas, las caderas, ¿ya? Por otro lado, nos aceitamos por dentro, entonces ocupamos mucho aceite en nuestras preparaciones y comidas con mucha agua, entonces son comidas calientes en general, untuosas, así como los caldos, como los charquicanes, como las carbonadas, y ocupamos Cazuela. cazuela y el ghee, es la mantequilla clarificada. En esta época es donde más ocupamos el ghee, que se dice que equilibra todos los doshas, ¿ya? Eso es como algo básico, ¿ya? Para esta época del año. ¿Bien? Gracias, Carita. Caro, yo no tengo preguntas, pero nada, solo quería agradecerte por tu tiempo, por tu dedicación, y me encantó, encontré que estuvo perfecto todo lo que es harta información, como decían ellos, pero nada, solo agradecerte, eres un sol. Muchas gracias, Gaby, linda. Sí. Ya, entonces lo vamos a dejar hasta aquí. Vamos a seguir haciendo más charlas como para ir profundizando como el conocimiento. Estos son solo las bases, ¿ya? Así que si quieren después me mandan un correo a quien quiere que le comparta la grabación y se la envío, ¿ya? Así que vamos a terminar con una oración para que se puedan ir tranquilos a su casa, ¿ya? Yo los invito a que se pongan bien derechos, ojalá entreablan como los glúteos y dejen caer como el huesito al fondo, ya como el coxis que toque abajo, ya. Los hombros, tirarlos para atrás y dejarlos caer, ya. Esa es como la posición más cómoda. Las manos entreabiertas, ya. Quienes están sentados, ojalá tocando el suelo, ya. Pueden poner la cabeza levemente inclinada hacia arriba con la boca entreabierta y cerrando los ojos. Yo voy a hacer una oración, el que se la sabe, ojalá la siga, si no, no importa. ¿Ya? Vamos a respirar profundo. Oh.
Purnamada Purnamida Purnat Purnamudaktaye Purnasya Purnamadaya Purnamevavadishyate. Om Shanti Shanti Shanti. Harihi Om Sri Gurubhyo Namaha. Harihi Om. Y ahí se incorporan lentamente, mueven sus manos, sus piernas, su cabeza de un lado a otro, respirar profundo, y les agradezco a todos los que estuvieron acá. Gracias por compartir este conocimiento, este interés, y espero haberles ayudado en algo. ¿Ya? Eso. Gracias a ti. Ya. Cuídense. Gracias, Carito. De nada, que estén bien.